Nuevo Plan de Fronteras de la Provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816. Nuevo Plan de Fronteras de la Provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816, con un informe sobre la necesidad de establecer una guardia en los manantiales de Casco, o Laguna de Palantelen. Por el coronel D. Pedro Andrés García. Primera edición, Buenos Aires. Imprenta del Estado. 1837. Nota de transcripción: en este texto electrónico, se ha mantenido la ortografía y acentuación del texto impreso original. El único cambio realizado ha consistido en agregar un cierre de comillas faltante en el texto original. El texto resaltado, negrita, se ha marcado rodeado por el símbolo y proemio al Plan de Fronteras de García. La memoria que presentamos al público es más bien un programa de colonización que un plan de fronteras, y bajo este punto de vista merece ser consultada, porque los principios en que se funda pertenecen a con acento la escuela moderna, y nada han perdido con el transcurso de los años. El autor atribuye el atraso de nuestra población al espíritu mercantil que prevalecía entre los que venían a con acento establecerse en el país, porque el comerciante no conoce más patria que la que aumenta sus caudales, y no se para en especulaciones estériles de poblaciones, si éstas no brindan a con acento su codicia con asientos numerosos, o alicientes semejantes. 1. Cuando esta memoria fue escrita, el Salado marcaba el limbo exterior de la provincia de Buenos Aires, sin que le sirviese de barrera contra los bárbaros, que penetraban hasta los arrabales de la ciudad, y por consiguiente otra causa de este atraso era la inseguridad de la campaña, que el gobierno no se ocupaba de amparar, por más que se formasen planos de defensa. Los indios aprovechaban esta indolencia, y talaban los campos para suplir a sus necesidades, el pili era su industria, y enjambres de salvillis, siempre en acecho alrededor de nuestras estancias, las asaltaban periódicamente, concluyendo con la fortuna y la vida de sus moradores. La mayor dificultad de salir de estos azares se hallaba en la misma organización de los indios, entre quienes cada familia tiene su jefe, y vive con bastante libertad para hacer lo que más se le antoja. Estos pequeños régulos son electivos, y su poder, más absoluto en tiempo de paz, los constituye en un estado de hostilidad permanente contra sus vecinos. Solo cuando se preparan a con acento la guerra se reúnen las tribus para tratar de los asuntos públicos, que discuten en grandes parlamentos bajo la dirección de sus ulmenes, o caciques gobernadores. El año en que fue escrita esta memoria había dos de estos ulmenes, cuya autoridad se extendía desde las costas del Salado hasta la Arillán de los Andes, y con ellos debía entrar en negociación el coronel García, que se disponía a con acento pasar a con acento sus tolderias cuando fue arrestado en Morón. Este incidente trastornó sus planes, pero no le quitó el deseo de realizarlos. Muchos años de meditación y experiencia le habían convencido de la necesidad de trasladar la línea de frontera al Colorado, y de extenderla hasta el fuerte de San Rafael, en las costas del Diamante, para acercarse a con acento un punto accesible de la Gran Cordillera, y abrir una comunicación más fácil con Chile por el boquete de Antuco. La idea de avanzar hasta el Colorado no era nueva. 2. Pero las ventajas de esta ocupación adquieren en manos del autor tal grado de evidencia, que solo la instabilidad de los gobiernos que se sucedieron desde entonces, puede explicar el olvido a con acento que había sido condenado este proyecto, hasta que se resolvió a con acento llevarlo al cabo el actual gobernador de la provincia. Falta ahora el dejar expedito el camino del planchón, y tal vez esté reservado a con acento nuestra generación la gloria de efectuarlo, entonces se valorará toda la importancia de este pensamiento, que el coronel García tiene el mérito de haber acreditado. En la segunda parte de su memoria presenta este jefe el cuadro de la fundación de los pueblos, empezando por la elección y deslinde del terreno, y dejándolo organizado con sus establecimientos públicos, bajo los auspicios de sus administradores. En este bosquejo se reconoce también el estudio que había hecho el autor de los buenos modelos, y su vivo anhelo de que fuesen imitados. Buscaba en el amor a con acento la propiedad del principio de adhesión de estas nuevas familias, para preservarlas de los conflictos en que suelen caer las que se instalan ex abrupto, sin haber preparado el abrigo y los medios de subsistencia para sus pobladores.
A esta falsa rutina debe atribuirse el mal éxito de todos los ensayos de colonización que se han practicado en las jóvenes repúblicas americanas, mientras el sistema contrario ha elevado de repente con acento un estado de prosperidad extraordinaria las colonias en que la Rusia funda ahora su preponderancia política. Este método sería tanto más acertado entre nosotros, cuanto que tenemos que cubrir una inmensa extensión territorial, escaseando los recursos para aumentar los cuadros del ejército, mientras que sobran arbitrios para fundar nuevas poblaciones en los puntos más vulnerables de la campaña, dotándolas con las tierras de propiedad pública. De este modo se convertirían en campos fértiles los vastos desiertos que nos circundan, y se libraría el erario del peso intolerable de las milicias, que desde algunos años gravitan sobre las rentas ordinarias de la provincia con acento la par de los cuerpos de línea. Volveríamos con acento la institución de los blandengues, por donde hemos empezado, y que eran precisamente lo que son ahora los soldados agricultores de las colonias rusas, y los habitantes de los distritos militares, Militairgrense, de Hungría y Transilvania. Pedro de Angelis. Buenos Aires, 20 de diciembre de 1838. 1. Pac 2. 2. Véase la representación de Undiano, en el primer tomo de nuestra colección. Nuevo plan de fronteras. Las leyes políticas y económicas son los objetos primarios que hacen florecer los estados. Para ello necesitan de hombres, y estos de medios con que subsistir, su número siempre es relativo con acento su bienestar, y sus bases son población y las riquezas. La industria, el comercio y las artes, que contribuyeron en otro tiempo para debilitar la fuerza de los estados, y que hicieron que Alejandro venciese con acento Ciro, y Escipión con acento Cartago, han llegado con acento Sero y los apoyos más fuertes de la prosperidad del Estado. Desde que las naciones comerciantes y agricultoras han colocado su trono sobre las guerreras, no corrompen con acento los pueblos las riquezas, por no ser ya el fruto de una conquista, sino el premio de un continuo trabajo, y de una vida enteramente ocupada, y las riquezas, con las canales que las pasan de una con acento otra parte, son el primer interés de las mismas naciones. Si contraemos estos principios con acento nuestro estado y población, para observar la marcha de estas máximas, nos asombrará nuestra perezosa inacción y nuestro abandono punible, mucho más remarcable de un siglo con acento esta parte, por no haber echado una simple ojeada sobre la conducta de las naciones cultas en este mismo hemisferio. Es verdad que en todos los estados, en todos los pueblos y edades, ha habido declamadores contra tales vicios, pero por desgracia han sido los menos, y los más abandonados, y tal vez perseguidos, y mucho más si las medidas de una sana moral y máximas filantrópicas, estaban en reísa inversa de los intereses de unos, de la ambición de gloria en otros, y de la grosera y estúpida ignorancia, especialmente de aquellos que creen estar negado con acento nuestra era todo lo que no alcanzaron sus mayores. Es igualmente cierto, que las grandes empresas de ordinario han sido atacadas por la ambición de inexpertos, y la envidia de codiciosos, destruyendo con acento los emprendedores por medios capciosos, y esparciendo opiniones erróneas, sin apoyo que las sostengan. Pero, sin embargo de abundar estos agentes comunes, que enervan, paralizan y retardan semejantes obras, es ciertamente de notar, como en el espacio de casi un siglo de controversias, no ha podido desenrollarse la de nuestro adelantamiento de fronteras, instado viva y tenazmente por el Esmo. Cabildo, jefes y corporaciones todas de esta capital, en que ninguna ha dejado de tomar parte. Nada prueba más nuestro menguado interés en el adelanto de la patria, nada nuestra escasez e ignorancia vergonzosa, y nada en fin nuestra indolencia hacia nuestro verdadero interés y subsistencia, que la apatía que acaba de referirse. Cualquiera que, interesado en el bien general, quiera imponerse de la verdad con que se nos pueden apropiar todos aquellos degradantes atributos, se convencerá con solo desenvolver las actas capitulares, representaciones, informes, cédulas expedidas con franqueza del erario, reconocimientos científicos, manifiestos, detalles, fondos aprestados y cuanto se crea necesario, hallará en fin un cúmulo de documentos,
que dando principio en el año de 1741 del siglo anterior, continúan el 45, 52, 53. 60, 68, 72, 74, 77, 84, 94, 96, 804, 810, y sin interrupción. Hoy nos hallamos sin duda con menos proporción que nunca para su ejecución, pero al parecer en más disposición de ánimo, según las benéficas miras del gobierno. No es fácil atinar en una pérdida de tiempo tan lamentable, en materia de tanta importancia, porque, aunque sea verdad que un pueblo puramente mercantil no se pare en especulaciones estériles de ramos de poblaciones, si éstas no brindan a con acento su codicia con asientos numerosos o alicientes semejantes, lo es también, que el comerciante no conoce más patria que aquella que aumenta sus caudales. Sin embargo, hasta ahora nuestros comerciantes han tenido la calidad de arraigados, y no podían desentenderse de que tanto crecen sus raíces cuanto progresa la provincia en sus establecimientos, y no podían mirar con indiferencia su existencia, especialmente desde el año de 1777, en que se amplió a con acento esta parte de América el comercio, y se cortaron las embarazosas ataduras que le tenían ligado a con acento expediciones eventuales de la península, y en que ya se desplegaron más proporciones para la regeneración de poblaciones, agricultura e industria. Parece en verdad, que un genio maligno, y destructor de nuestra común felicidad, precede siempre a con acento obstruir los caminos que con tanto ahínco se procura allanar, a con acento fin de no ser precarios de las dimas provincias continentales y reinos extraños en toda clase de frutos, y dimas riquezas que tenemos en nuestro suelo, y finalmente a con acento privarnos de las que, por medio de las poblaciones que deben hacerse, nos son peculiares, porque la naturaleza así lo dispuso, agraciando al punto de nuestra posición. Con privilegio a con acento todas las dimas del globo conocido. Es tanto más notable la apatía en el adelantamiento de fronteras, en cuanto no ocupamos hoy más terrenos que aquellos que poseyeron y concertaron con los indios, el adelantado Vera y de Juan de Garay con 60 soldados y 30 familias, al tiempo que restableció esta ciudad de Buenos Aires en el año de 1580, a con acento saber, 35 leguas ns, y en parte menos, que se enumeran del río Paraná al Salado, y 120 o, hasta entrar en la jurisdicción de Córdoba. En reísa directa de la progresión de aquellos pobladores, manifestó bien presto el tiempo la necesidad de sus ensanches, pero desgraciadamente han sido desatendidos los clamores de hacendados y labradores, que estrechados de la necesidad, se han visto precisados a con acento establecerse entre las mismas tribus de indios, a con acento la parte austral del Salado, para vivir a con acento merced de ellos, muy a con acento su riesgo, y donde a con acento cada momento se ven atacados y robados. Nuestra subsistencia y abasto de carnes, servicio de bueyes, caballos y mulas, y en fin nuestras labranzas y sementeras, son ramos que en su mayor parte están pendientes de la arbitrariedad de aquellos enemigos, y nuestra defensa a con acento sus devastadoras y continuas incursiones, se hace tan urgente como necesaria, y pone a con acento aquellos enemigos en un respeto imponente. Cualquiera que por experiencia en el servicio, o porque con ojo observador en las ocurrencias de este suelo, haya visto o tenido noticia, aunque superficial, de las escenas lastimosas que han teñido en sangre estas campañas de víctimas indefensas, sacrificadas por la ferocidad de este enemigo, y si ahí en el tiempo llamado de paz como en el de guerra abierta, execrará la indolencia con que nuestros mayores han dejado correr los siglos, sin aplicar remedios oportunos a con acento tan graves males, contentándose con indicarlos solamente, cuando las sangrientas incursiones se repetían, sin que estas indicaciones causasen otros efectos que los cáusticos aplicados al enfermo, que removiendo algún tanto al moribundo aletargado, al fin muere sacrificado del mal y de los cáusticos mismos, por su ineficacia. El Supremo Gobierno desea hoy poner término a con acento estas desgracias, para no dejar a con acento las futuras generaciones una tan triste memoria, como la que ahora hacemos de los que le han precedido. Busca cuidadoso los medios que puedan hacer efectivas tan interesantes obras,
incita a con acento los ciudadanos a con acento que puedan prestar ideas proporcionadas según sus conocimientos, y a con acento la verdad, que estos, a con acento quienes no menos que al señor gobernador interesa la felicidad de la provincia, no pueden sin injusticia negarse a con acento la cooperación de tan benéficas miras. Y por esta reísa creo hallarme en el caso de apuntar mis cortos conocimientos, que una contracción asidua a con acento este punto de más de 6 años, encargado por el mismo señor gobernador, ha podido ministrarme. No recordaré las escenas antes referidas, ni épocas de tan crueles invasiones en que vimos enterrar los cadáveres a con acento centenares, por no afligir con su memoria a con acento las viudas y huérfanos, que aún lloran sus miserias por aquellas desgraciadas ocurrencias, y porque creo mejor echar un velo sobre todas, y convencernos por ellas solo de la necesidad en que estamos de reparar las que de nuevo nos amenazan, y de acudir a con acento ponerles un respeto amistoso a con acento los indios, y fin seguro a con acento su animosidad, graduando las operaciones, según surtieren los medios que para ello se tomen, en falta de una fuerza imponente y disponible con que se pudiesen fijar nuestras líneas de un modo inaccesible al enemigo. Dos extremos, a con acento mi juicio inconciliables, ha visto adoptar generalmente al logro de esta empresa. El primero, el de la fuerza imponente, que destruya y aniquile hasta su exterminio a con acento estos indios, que no es fácil en mucho tiempo, y el segundo, el de una amistad conciliadora de la oposición de a ánimos, por el trato recíproco que les suavice, con el interés de algunos de nuestros artículos de comercio que anhelan demasiado. El primer medio convengo en que los escarmienta, y contiene por algún tiempo, hasta que se rehacen para acometer con más acaloramiento, asechando las ocasiones más ventajosas de hacerlo. Su carácter feroz y vengativo, hace que jamás perdonen el agravio, y para no olvidarlo, en todas sus concurrencias y parlamentos se refieren aquellos acontecimientos con llantos y renovados duelos, y pasan a con acento sus hijos y descendientes el más serio encargo de sus venganzas, que duran tanto como las familias de agresores agraviados. El segundo, que es de la amistad, los habilita para que a con acento su retirada a con acento los toldos roben impunemente, como lo hacen con cuanto pueden abarcar sus fuerzas, y sin estrépito nos arrasan diariamente los campos, reduciendo a con acento nuestros ganados y chacras del salado a con acento una miseria espantosa, sin que por esto dejen de reunirse en diferentes épocas del año varias tribus, para hacer cuantiosos robos, ojeando antes los rodeos que han de asaltar, asociados, o tal vez conducidos de nuestros tránsfugas gauchos. Desertores. De este modo no solo han arruinado nuestras estancias, sino que tienen miras de hacer desaparecer de entre nosotros toda especie de ganados, sin que para comprobar estos hechos sea necesaria otra observación, que las que presentan las recolecciones de diezmos, ya sea por un quinquenio, o cotejando el último año por el anterior. Es cosa bien dolorosa ver a con acento muchos de nuestros hacendados desvelarse 3 y 4 años, impendiendo ingentes caudales para establecer un rodeo de 10, 15 o 20.000 cabezas de ganado, y que cuando en la noche de su descanso meditaban recompensar sus fatigas, disponiendo la venta de su hacienda, amanecieron sin una sola res, por habérsela robado los indios. De Pedro Pérez, de Mariano Beliera, de Agastán García y otros, con casi todos los fronterizos en la línea, pueden testificar de la verdad de estos hechos. No será exceso asegurar, que en lo que ocupa la línea de frontera exceden los robos anuales de 40,000 cabezas de ganado vacuno, y acaso igual o mayor número de caballos, yeguas y mulas, sin que basten a con acento contenerlos las reconvenciones del gobierno, y sus reiteradas ofertas de buena amistad, porque siendo sus campos tan dilatados, como sus poblaciones en pequeñas tribus, eluden fácilmente el cargo, asegurando los del ese que son los de lo, y estos que aquellos. Y a con acento la verdad que guardan una perfecta alternativa en los robos, haciendo de ellos un comercio activo estacional, vendiéndolos y permutándolos en sus importes a con acento los indios araucanos limítrofes por los Andes, cuya codicia arrasadora apresura nuestra ruina, si no se repara activamente. Aquellos nuestros compatriotas, familiarizados con ellos por huir del castigo de sus delitos,
sirven de guía unas veces, y otras de verdaderos conductores, a con acento los cuales no solo protegen los indios, sino que a con acento viva fuerza defienden sus personas, si algunas veces perseguidos se acogen a con acento sus toldos, como repetidamente se ha visto y yo lo he experimentado. 6 años de no interrumpido trato con estos infieles, habiendo antes cuidadosamente viajado por sus más interiores terrenos, hasta el centro de su mayor número de tolderias, y aun con este motivo podido atraer a con acento partido y consiguiente amistad a los caciques principales, me han señalado sus localidades, y hecho conocer con menos equivocación lo falaces que son en sus ofertas, el doble y capcioso trato con que se presentan, suponiendo siempre representaciones que no tienen, y ofertas que jamás pueden ni tienen miras de cumplir. Es pues necesario tener presente, que cada familia forma un patriarcado, y se mira independiente de los dimas, y por eso con sus casas volantes o toldos, sus ganados e hijos se transponen de uno a con acento otro punto de este continente, o al occidente de la cordillera, si por sus excesos temen ser atacados por nosotros o por sus mismos convecinos. El cacicazgo por lo general, entre esta clase de indios, no es de sangre, como firmemente lo observan sus ascendientes los araucanos, es por elección, y solo para los casos de guerra y parlamentos, y fuera de esto no le guardan respeto ni miramiento alguno, y en sus riñas salen tan descalabrados los jefes como los dimas, si no tienen la suerte de defenderse con destreza, que en tales casos y resultas es cuando se acreditan para ser elevados a con acento caciques. Pero reconocen sin embargo con respetuosa sumisión a con acento los que llaman ulmenes, o caciques gobernadores, de cuya clase hay solo 2 en el grande espacio de tierras que se halla desde la costa occidental del Río Negro, faldas orientales de la cordillera de los Andes, fronteras de Cuyo y Córdoba, hasta la nuestra del Salado. Uno de ellos manda en la parte de lo, fronteras de Cuyo, Córdoba y montes de su comprensión, desde las sierras hasta el Río Negro, y sobre las costas del mar hasta nuestros establecimientos. He tratado a con acento los 2, el primero en el centro de los terrenos de su gobierno, y el segundo por medio de este, y emisarios que se le remitieron para que ocurriese a con acento un parlamento. Cuando estos ulmenes aparecen en las grandes concurrencias de sus indios y caciques subalternos, van precedidos de varios indios músicos que les tocan unas flautas muy lúgubres, cornetas, y arcos de cuerdas que hieren con otras, a con acento manera de las que usan los negros, y a con acento su retaguardia los esclavos que tienen hechos de todas clases en sus guerras. Todos a con acento proporción salen a con acento festejar a con acento su ulmen, y he visto quitarse las mantas y jergas, quedando desnudos, para regalárselas al gobernador que no se excusa de recibirlas, y este, que regularmente es dotado de buen pulmón, les hace frecuentes arengas dirigidas siempre a con acento infundirles espíritu contra sus enemigos, teniéndolos siempre en menos. Comparecen luego los caciques subalternos a con acento su presencia, confieren cuánto de la última vez que se han visto y reunido ha pasado a con acento sus familias, recomiendan la venganza de sus desgracias, y si en la reunión hay 30 o 40, el que tiene la palabra ha de saludar después del ulmen a con acento todos, refiriéndoles lo mismo, por manera que se repite una misma cosa tantas veces cuantos son los concurrentes, y lo mismo las respuestas, y de este modo, en falta de escritura, transmiten a con acento la posteridad por expresión. O noticias las desgracias a con acento los dimas, para que siempre vivan en la memoria de las generaciones futuras los acontecimientos, a con acento la manera que refiere el Inca Garcilaso de la Vega, lo hacían sus mayores. Enterado muy por menor el esmo. Señor gobernador de las precedentes ocurrencias, y convencido de la nulidad de las ofertas de caciques subalternos, mientras los ulmenes no asistiesen a con acento sus propuestas, procuré atraer a con acento estos por medio de emisarios que se le remitieron por mi conducto, y solo pudo conseguirse la comparecencia de aquel de lo, que yo había tratado en el centro de su gobierno, el cual se presentó con otros caciques sus subalternos ante el superior gobierno, quien desde luego en la conferencia que presencié, no distó de asentir a con acento la solicitud del establecimiento de nuevas poblaciones con bastante llaneza.
Se dirigió luego la palabra a con acento los dimas caciques, y estos respondieron, que a con acento presencia de lo dispuesto por su jefe, nada les restaba más que obedecer. Pero el cacique gobernador añadió, que consideraba oportuno formar un parlamento, a con acento que concurriese el cacique gobernador del sur, a sentar en él los capítulos de paz, amistad y poblaciones que hubiesen de establecerse, de cuyo modo se alejarían desconfianzas recíprocas. Para ello se me encargó por la superioridad procurase medios de hacerles entender los deseos que animaban a con acento de entablar una amistad más íntima con dicho cacique Ulmen, y que a con acento la manera de su compañero se prestase a con acento venir y recibir personalmente las más seguras pruebas de sinceridad de ella. En efecto, procuré inmediatamente hacérselo entender por medio de los caciques Quinteleu y Kidulev, sus amigos, y que también me habían acreditado ser lo míos, y la respuesta dada por el Ulmen, mandando a con acento sus dos hermanos mayores, fue, que se prestaría con igual franqueza, que su ancianidad, además de ciego, no le permitían montar a con acento caballo, pero sin embargo se animaría a con acento hacerlo, y partir el camino conmigo, pues deseaba la amistad del que se la brindaba, haciendo acuerdo de su persona, que hasta entonces tenía la queja de habérsele considerado en muy poco precio. La superioridad, que oyó a con acento los enviados hermanos del cacique, sin perder de vista estas ocurrencias, acudió cuanto antes le fue posible, a con acento procurar el remedio de los males que afligían la campaña, procurando un término que conciliase con las escaseces del erario, el preciso auxilio al establecimiento de los primeros puntos de seguridad, para lo cual adoptó el proyecto que le presenté de su orden, en 15 de febrero de 1814, que pudo ordenarse para realizar la marcha en abril de 1815, y dejó de tener efecto por las ocurrencias posteriores, que son notorias y hasta perjudiciales al Estado. El primer paso de esta exposición debía ser, formar el Parlamento con los indios, ya indicado, asentando los capítulos de amistad y recíproco trato más solemnes, poniendo término a con acento los robos y devastaciones, tantas veces requeridos, y señalar puntos precisos de entrada y salida a con acento los indios con sus frutos y especies que quisiesen introducir en la capital, escoltándolos. Que las poblaciones no cejarían sino en los puntos que conviniesen a con acento ambos contratantes, para lo cual antes deberían reconocerse desde el río Colorado hasta nuestras fronteras, por temerse en varios pérags de la costa invasión, que a con acento ellos era tanto, o más perjudicial que a con acento nosotros en tales circunstancias, sobre cuyos principios estaba la negociación harto adelantada, reservadamente con los caciques en cambio de su inters. De manera que, la maña en la raleisian y la franqueza en el trato facilitaría el reconocimiento, observando de paso, distancias, latitudes y longitudes hasta aquel punto, y los que fuesen proporcionados para las poblaciones, a con acento fin de no aventurarlas, como generalmente sucede, por no anticipar prolijamente exactos reconocimientos o calidades poco aparentes, y también porque en nuestras más avanzadas poblaciones al sur conviene haya una de respeto, que cubra aquellos apreciables campos, y debía desde luego establecerse un fuerte y población al pie de la primera sierra, que sirviendo a dimas de apoyo como primer punto del camino militar, fuese almazán de víveres al siguiente para la continuación de esta obra, y entre tanto completar el número de las 4 compañías que habían de formar la fuerza detallada, ponerse en disciplina conveniente, y pravichan de caballos de sus propiedades, con todo lo dimas concerniente a con acento imponer el respeto necesario, y sucesivamente deprimir, si fuese necesario, su animosidad hasta fijarse en la confluencia del río Colorado. Formada esta línea militar y de defensa con las 4 compañías veteranas de a con acento 125 hombres, fuerza suficiente a con acento poner respeto a con acento este enemigo, se conseguiría con seguridad, habiendo vigilancia, situar otras tantas poblaciones, que a con acento favor de la bondad de sus terrenos y de la exportación de sus frutos, que puede hacerse por diferentes puntos, bien presto alternarían con las subalternas de primer orden, y las aventajarían por los ramos particulares a con acento ellas mismas que les harían progresar.
Esta línea sobre el costado izquierdo del cuadro irregular que forman los terrenos, está mirando a lo, y tiene muy a con acento sus alcances a con acento los indios de aquel departamento, si cometiesen irrupciones, para cortarles su retirada, y vivirían muy cuidadosos si alguna vez se excediesen. Fijada la población sobre el río Colorado, nada es más interesante que el reconocimiento de este río hasta sus nacientes, y examinar si su caudal cuantioso de aguas las recibe del río Diamante o del Neuquén, como generalmente se presume, y sea de uno de ellos o de ambos. Resulta que la línea militar puede extenderse hasta el fuerte de San Rafael de Mendoza, si es el primero, y siendo el segundo, aunque queda en más proporción para internarse a con acento penco, puesto que los viajeros luego que se apartan del que llaman Moilín 70 leguas al so de la laguna de la Sal, hacen una pequeña travesía al Neuquén, que costean hasta las cumbres de la cordillera por caminos cómodos. De este modo es que podremos salir de la obscuridad de nuestra geografía interior, y si un canal que la naturaleza puso en el centro de más de 50,000 leguas cuadradas, nos franquea paso a con acento nuestras embarcaciones planas o de vapor, ¿quién podrá calcular las riquezas que presentará a con acento nuestros nuevos pobladores este descubrimiento? Si fuésemos tan felices que se nos presentase este hallazgo, ya no debíamos dudar por un momento haber arruinado, sin uso de las armas, totalmente al enemigo, porque desde el paso de Moilín hasta nuestras posiciones, quedaban aislados los infieles, y les era forzoso venir a con acento sociedad o repasar el río, dejando Bahachious los campos que ahora ocupan, y enseguida habrían de repasar la cordillera, respecto a con acento que sus cumbres deben formar nuestra segunda línea divisoria con Chile, según está adoptado por el superior gobierno en la memoria que día con acento este propósito en 26 de noviembre de 1811, con el plano correspondiente. Esta obra jefe en su clase, si ha de desempeñarse del modo que corresponde a con acento un siglo ilustrado, al honor de los magistrados que la emprenden, al de los ejecutores de ella, y principalmente al aumento e incalculables ventajas del Estado, ya se entrevé que debe ser científica, militar y política, para que las armas contengan el que los indios cometan una perfidia con suceso feliz, para que las poblaciones se formen y establezcan en orden y policía, corrigiendo los vicios que notamos en las que tenemos, y la parte científica, para señalar astronómicamente los puntos más remarcables de alturas, latitudes y longitudes, y que al mismo tiempo que se demarcan y levantan planos de los ríos, se reconozcan las preciosidades que presenten los tres reinos de la naturaleza, que ella recompensará con usura nuestros trabajos y tareas. Por la altura del polo, latitudes y longitudes conocidas, se aproxima el valor de este cuadro irregular que forman los terrenos, desde nuestra posición hasta la cordillera, a con acento 50,000 leguas cuadradas, así lo han calculado los mejores geógrafos de nuestro tiempo. Bajo de estas líneas cae el famoso mineral del Cerro del Peillín, el del Cerro Nevado, Diamante y otros muy conocidos, y ansiados de los chilenos, que resisten franquear los indios, por no ser inquietados, o despojados de ellos a con acento viva fuerza. Nuestras nuevas poblaciones, alimentadas en su cuna de la labranza y ganados, con otros ramos, que según sus situaciones les serán privativos, saldrían pronto de su infancia, porque ni están conocidas sus ventajas, ni la facilidad de sus exportaciones, ni tenemos más idea de ellas que la de su feracidad, consiguiente al sano terreno que disfrutan entre el cuarto y sexto clima, o lo que es lo mismo, lo mejor de la zona templada austral. Fue muy errada y absurda la política de los primeros pobladores, en pretender hacer conquistas con las bayonetas, privando a los indios de gustar de los placeres de la sociedad, para que se acercasen a con acento ella, y yo me persuado que no lo es menos proponerse un sistema de amistad aparente, con quien solo la conserva en cuanto le es proficua, y se aparta de ella en el momento que puede cometer una perfidia con impunidad, afianzado en la buena fe de su cantende. Este sistema a con acento medias y mal conducido, causa más daños que una viva guerra, de esta se precaven y se apartan recíprocamente los beligerantes con una continua alarma, pero de la paz aparente no puede repararse el que descansa en la buena fe. La experiencia me ha hecho conocer estos asertos,
y solo la vigilancia me ha librado más de una vez de sus tramas, para no haber sido víctima de su mala fe. Nos hallamos en tal situación, que es preciso jugar alternativamente de las dos armas, es decir, que dando un valor que no pueden tener para con los indios con acento los sagrados nombres de la amistad y de la buena fe, debemos decorarlas con el respeto de las armas, y nunca hacer uso de ellas, sino en los apurados términos de una agresión, cuyo derecho saben bien defender, y no lo desconocen en el caso inverso, sometiéndose con acento toda fuerza imponente antes de sacrificarse, como lo he visto, siendo testigo de la ocurrencia y castigo que le hizo de José a Migorena en el año 80 y posteriormente en esta campaña. Una armada, que nos diese decidida y segura ventaja sobre todas las tribus de indios que se hallan en los terrenos expresados, no sería tan difícil reunirla, como imposible mantenerla en aquella campaña el largo tiempo que era necesario para perfeccionar esta obra. Es pues indispensable que por parte se emprenda, dejando siempre asegurada la retaguardia y los víveres que han de servir con acento los puntos que se avanzan, adimas de cubiertas las haciendas. Este orden, que deberá precisamente guardar conformidad con los pactos que se estipulan, alejará las desconfianzas que siempre tienen los indios de ser atacados, y al paso que se afirma la población, se reconoce topográficamente el terreno que se le asigne por jurisdicción, se ubican los que deben repartirse con acento los propietarios, se observan sus cualidades, feracidades y proporciones, con todos los dimas ramos que puedan serles peculiares en su cultivo, y al mismo tiempo que se emplea la policía. En el orden, ornato, moralidad y padrón de los pueblos, con lo material de su formación, se levantan los planos geográficos, esféricos y topográficos, y señaladamente el que corresponda del fuerte con acento la arquitectura militar, con cuyas copias originales debe instruirse al gobierno superior, para que con acento un golpe de vista registre y pueda conocer el adelanto que hubiere, de otro modo obraremos informemente, cometiendo, o aumentando errores con acento los que tenemos en nuestras poblaciones. No ha podido darse para la América mayor desgracia, que el olvido y abandono de tan interesantes obras, porque no hay un país en el globo que más lo necesite, por la disposición de sus terrenos y lugares, en que se hallan las fuerzas de los preciosos metales y dimas riquezas de la naturaleza, que forma la cadena que enlaza las naciones, para que reunidas formen un pueblo hermano y comerciante. Pero si hasta estos tiempos hemos marchado por sendas, y sin más dirección que la de rudos viajantes, hoy debe apresurarse este gobierno con acento emplear sus más brillantes talentos en los interesantes objetos que han de formar su conservación, y la alternativa con las dimas naciones constituidas, dando económica dirección con acento sus intereses, para no ser precario de potencias extrañas y provincias continentales. El objeto sin duda será prontamente desempeñado, si se encomienda con acento genios más fecundos, que mejorando las ideas, corrijan los errores en que abunde cuanto llevo indicado. El arroyo de las flores, los ríos Azul, Tapalquen, Sauce Chico, Guaminí, Sauce Grande y Colorao, son bastante conocidos en la ruta con acento patagónica, y aun con acento muchos de nuestros antiguos hacendados. Lo son igualmente las sierras del Boulcan, Tandil, La Ventana y Guaminí. La primera hace su apoyo en la costa del mar, extendiéndose hacia la segunda, y alternativamente se sobreponen en elevación, hasta la de La Ventana, con intermedios de valles, lagunas y cañadas, y la de Guaminí, más baja, se prolonga al so, hasta que sus faldas entran en la superficie común en los 37 grados de latitud, en el paralelo de la laguna de los Patos, según observé, reconocí y bien 15 de noviembre de 1811, de orden del superior gobierno. Las sierras, valles y ríos hacen más apetecibles las poblaciones, por la constancia de sus aguas y pastos, y porque proporcionan más segura defensa. Los ríos que vierten al mar, que son los menos, acaso darán cauce con acento las exportaciones, pero el Colorado en su embocadura tiene la famosa bahía de Noé, donde pueden anclar miles de buques de todas partes. Omito referir la ansiedad de los extranjeros por este puerto, que hoy no frecuentan recelosos de ser invadidos de indios,
pero que tienen interés conocido de ocuparlo por sus producciones, y que al fin arrostrarán allanando los obstáculos, y doblemente se esforzarán a con acento ellos y emprenden su interior reconocimiento. Es una quimera el pretender fijarse, como algunos quieren, en solos y determinados pasos de los ríos Colorado y Negro, para persuadir que ocupados estos, no habrá salida de robos, ni introducción de los indios del ese llamados huilliches a con acento nuestros campos. Son varios los pasos conocidos. En los años de 1804 y 805, de Luis Cruz y de Justo Molina pasaron el río por diferentes puntos, saliendo a con acento la guardia de Melinque. Los negociantes con los indios de Penco, llevan el camino de Salinas al cerro de Huaracalen, y desde allí al Moilín, que es el Colorado, de barrancas muy altas de greda colorada con que se pintan los rostros los indios, hasta topar con las orillas de Neuquén, y además es conocido otro paso de este río en la ruta A con acento Patagones, 8 leguas más arriba de su confluencia en el mar. Del río Negro se dice lo mismo, por el paso que llaman de Chuelechel, pero los que le han navegado con Villarino, que aún existe alguno, dicen lo contrario, a con acento saber, que después de navegadas a con acento sus nacientes como 80 leguas, franquea repetidos pasos, y por lo tanto, debemos fijarnos, a con acento virtud de los reconocimientos, en la certeza que corresponde, y esto se hace fácil, habiendo protección constante del gobierno y actividad en el jefe comisionado. Los planos geográficos de nuestra costa hasta el río Negro, el que de este río y Vill levantó el piloto de la armada de Basilio Villarino, el Vill y observaciones hechas por los facultativos de la expedición del Marqués de Malaspina, en Valparaíso, Santiago de Chile, Mendoza, y el que yo hice de estas fronteras hasta la laguna de Salinas, nos fijan unos puntos cardinales con que cotejar, corregir y enmendar los que deban levantarse de los terrenos interiores. De este modo es que aparecerán nuestras obras a con acento luz pública, haciendo honor al gobierno que las dispone, a con acento los encargados de su ejecución, y a con acento la provincia que las ha promovido, y el Estado reconocerá las incalculables ventajas que le presentarán estas nuevas poblaciones, y riquezas de sus cultivos. Ajustadas las paces con los sulmenes, conservados los capítulos de recíproca observancia, y hecho el reconocimiento más prolijo del punto de la primera población, nada debe detener al jefe comisionado en establecer la primera villa o ciudad, cubriéndola con la fortaleza proporcionada a con acento su defensa, luego que haya delineado facultativamente y sin mezquindad uno y otro. Asegurará provisionalmente su tropa, atrincherándola, y con ella, y el auxilio de operarios facultativos, hará de fábrica firme, si le es dable, todo, para no ser accesible a con acento la fuerza del enemigo, ni a con acento los fuegos de que hace tanto uso, cuando los edificios son de paja, o solo madera, de que tenemos tristes experiencias. Poblaciones. La formación de estas poblaciones debe ser, previendo en su origen todos los inconvenientes que el descuido, las intemperies y el transcurso de los tiempos, hacen tocar en sus progresos las más veces sin remedio, por los daños que se infieren a con acento las posesiones de buena fe, y a con acento que dan ocasión la ignorancia o inexactitud de los delineamientos en su origen, fijándose muchas veces en puntos que desaparecen, o que la malicia destruye por intereses particulares. Reconocido el terreno más a con acento propósito, de extensión suficiente en su planicie para llenar el objeto de la población, debe ésta delinearse como para 400 vecinos, y un fuerte espacioso que la cubra de enemigos en caso de invasión. Enseguida se señala ejido suficiente para pastos comunes, y aguadas de la bestias de servidumbre a con acento la población, cuyos marcos o mojones serán unas columnas firmes, gruesas, de 4 varas de alto, de cal y canto, o ladrillo y cal. Y la ordenanza que se forme de policía para el régimen del mismo pueblo, deberá contener un artículo que demande su reconocimiento y visita anual por el primer magistrado, para refaccionarse si fuere necesario, porque estas columnas si fueren establecidas a con acento distancia de media legua, a con acento los rumbos cardinales en que esté situado el pueblo, deberán ser la mojonera común, de donde arranquen las mensuras de las chacras o terrenos de pan llevar,
y en el término de estas también deberán fijarse otras. Con las mismas circunstancias y ornamento, para dividir los terrenos de cultivo en todos los ramos de él, que han de tener apartadamente para crías de toda especie de ganados. Estas deben correr no a con acento se, para impedir las humedades que ocasionan en los edificios los rumbos na con acento s, por la franqueza con que cuando está el sol en nuestro hemisferio, baña los 4 frentes, deben tener de ancho de 20 a con acento 24 varas, si es posible, por la mayor luz, sanidad y desahogo, cada cuadra o manzana contendrá 100 varas, que se dividirán en 8 solares, o más si conviniere, el frente de la población será de 4 cuadras, formando un cuadrilongo, y en su centro una plaza, a con acento cuyo frente se destinará una manzana para casas consistoriales y cárcel pública, otra para la iglesia y escuelas públicas. La población formará un cuadrilongo, con las manzanas de fondo que sean precisas. En los puntos más a con acento propósito y sano o ventilado, se destinará una cuadra para hospital, otra la más apartada para cementerio o enterratorio general. Además se destinarán 3 o más cuadras, para repartir a con acento los indios que quieran venir a con acento sociedad, y lo mismo terrenos para chacras, que estoy cierto se poblarán presto, porque ha sido petición que me han hecho algunos para cuando llegase este caso, a con acento la manera del cacique yatí situado en Chascomus, y otros que tenemos en las fronteras, y protegiéndolos con esmero en sus propiedades, y auxiliándolos para sus labranzas, harán esos mismos más conversiones que los misioneros de propaganda, sin que por esto se entienda que debe minorar el celo del jefe para precaverse de todos. Formadas las tropas que han de sostener y llevar a con acento cabo esta empresa, situadas provisionalmente en las trincheras necesarias a con acento su seguridad y defensa, se procede con ellas a con acento los trabajos que se hayan delineado para la formación de casa fuerte, y construcción de la población que ha de quedar a con acento cubierto de las armas de la frontera. Como desde luego consta de un pie de fuerza de 500 hombres, son suficientes para acudir al punto de defensa, y a con acento los demás trabajos consiguientes, sabiéndolos distribuir. Construidos hornos de cal y ladrillo, proveerán lo necesario a con acento nuestro intento. El Monte Grande nos dará para la primera población maderas, que se harán conducir con boyadas al destino, y se levantarán las 125 casas de los soldados y oficiales de dotación, trabajando en común, y más 75 para familias indigentes, que hayan de conducirse allí por pobladores, a con acento quienes se les hará un bien en hacer los propietarios de casas y chacras que ahora no tienen, y sirven de pesada carga a con acento la sociedad. De este modo se borrará la inhumana memoria que aún conservan, del modo con que se arrastró y arrojó en los campos a con acento aquellos que se llevaron violentamente a con acento poblar las antiguas guardias, porque además de haber asfaltado en darles terrenos en propiedad para sus labranzas, fueron sacrificados muchos a con acento manos de los infieles, y los que aún se conservan, si no son feudales o reconocen pensión, son arrojados con sus familias y haciendas de los terrenos, que han bañado con su sangre para defenderlos. Hecho que desgraciadamente he experimentado y examinado a con acento virtud de una comisión de desalojo que se me encomendó y suspendí, dando cuenta con informe y demostración topográfica del terreno, del que se pretendía arrojar más de 400 personas allí arraigadas. La misma desgraciada suerte han corrido los soldados blandengues, que fueron destinados a con acento aquellas guardias, porque es cosa demasiado cierta y averiguada, que en falta de las propiedades que arraigan a con acento los hombres y familias, en cuanto termina la ocupación que les dé a su subsistencia, vagan por las campañas con la misma facilidad que lo hacen los árabes o los pampas. Esta experiencia tiene menguada sobremanera nuestra campaña, y es la reísan porque el soldado debe ser al mismo tiempo vecino y propietario, con documento fehaciente, para que pueda él y sus descendientes quedar a con acento cubierto de la codicia de los pudientes. Cuando la población se halle en estado de recibir a con acento los que han de habitarla, se convida a con acento los que voluntariamente quieran establecerse en ella, que estoy seguro lo solicitarán más que habitaciones tenga, por el interés de la propiedad, y lo feraz del terreno,
con otros alicientes que el jefe ya podrá presentarles de acuerdo con el superior gobierno. En estos tiempos de ilustración, en que los hombres han conocido sus derechos, y la liberalidad conduce las acciones humanas, debe desaparecer de entre nosotros el odioso feudalismo en que sucumben las naciones bárbaras, y que por un modo indirecto desgraciadamente, se halla de asiento en nuestras campañas, con demasiada preponderancia, y es causa de que, hallándose dispersas nuestras gentes, sin pueblos, sin civilización ni trato, no disten grados y se resientan de la misma barbaridad y costumbres de nuestros limítrofes del sud. Me es forzoso repetir, lo que en mi memoria de 26 de noviembre de 1811 expuse a con acento este propósito, a con acento saber, que el hombre aislado y reducido a con acento sí mismo, se hace salvaje y feroz, huye de todo trabajo que no sea el que necesita para buscar su sustento, y no acostumbrado a con acento obedecer ni a con acento sufrir dependencia, prefiere siempre los medios de violencia a con acento los de suavidad y dulzura cuando pretende, así más presto roba que pide. Se hace duro e insensible, y como está concentrado en sí, no es capaz de espíritu público, ni los resortes de la política pueden obrar sobre él. Es preciso, pues, que el gobierno ponga los principios de adhesión que estas partes separadas necesitan, para formar una masa sólida y capaz de resistencia. ¿Y cómo podrá hacerlo, sino acercando los hombres unos a con acento otros, y acostumbrándolos a con acento ocurrir mutuamente a con acento sus necesidades, poniendo en movimiento los deseos de gozar y de sobresalir, de que inmediatamente precede la emulación y la aplicación que hacen florecer la agricultura, la industria y las costumbres? Si las poblaciones facilitan estas ventajas, el comercio adquiere por ellas muchos grados de velocidad en sus cambios, cuya repetición y utilidades refluyen también en los progresos de aquellos. La combinación de estos principios elementales de la felicidad pública, acercará el tiempo en que se vean ocupadas las tierras por tantos propietarios, cuantos ellas admitan. Entonces podrá alguno calcular el grado de poder y fuerza verdadera, que tendrá el Estado. Orgullosos notablemente los propietarios, como independientes en su propiedad, de la que sacan su subsistencia y su fortuna, serán los verdaderos ciudadanos, que no necesiten mendigar su mantenimiento del Estado, ni venderse bajamente, a con acento todo el que pueda darles un empleo, o proporcionarles una renta, porque sus tierras, su hogar y su pueblo, serán los ídolos del labrador y ganadero, en ellos verá la herencia de sus padres, la tumba de sus mayores, y la cuna de sus hijos. Amarán siempre las leyes y el gobierno, que les conserven objetos tan queridos, el nombre de patria se los recordará, y al primer riesgo serán sus defensores, tan vacilantes como incorruptibles, en una palabra, formar poblaciones, y fomentar en la agricultura e industria, es formar patria a con acento hombres que no la tienen. Y esto manifiesta bien, si está esencialmente la existencia del Estado al establecimiento, pueblos y promulgaciones de leyes agrarias, que son indispensables para su prosperidad. El jefe a con acento cuya perspicacia y conocimientos ya no se ocultarán los que le hayan ministrado los reconocimientos de la jurisdicción detallada, las bondades de sus terrenos, ríos, sierras, puertos, aguadas y montes, y cuanto pueda hacer feliz aquella población que le está encomendada, calculará los ramos de comercio que le puedan ser peculiares, no sólo para promoverlos, sino también para evitar en las ordenanzas que forme la obstrucción de ellos por ambición, u otros fines particulares que no pueden preverse en sus principios. Los artículos de piedra de cal, conchilla, piedra sillar, sal u otras especies de comercio que puedan hacer exclusivamente la felicidad común, no deben entenderse inclusos en la propiedad del terreno. El pueblo debe establecerse en el orden de sus edificios uniformemente, y para ello al que quiera hacer edificio de construcción costosa, se le dará planta y plano de arquitectura civil moderna, con las dimensiones proporcionadas. A todo vecino se obligará a con acento que tenga un huerto provisto de hortaliza, y también a que anualmente plante un número de árboles frutales, y de utilidad pública para edificios, además del que el pueblo haga en común, una vez al año, en el paraje que se designe.
Como ninguna cosa es más interesante con acento la salud pública, que las honestas ocupaciones de las familias para desterrar la ociosidad, en nada debe ponerse más cuidado, que en darles ocupación respectiva con acento sus facultades y sexos, auxiliándolas. Para que puedan perseguirse los vagos y delincuentes, que se refugian de la otra parte del Salado en sus montes, costas e islas, siendo con acento cargo del jefe el mando de aquel departamento, como se dispuso con acento consecuencia de mi informe citado de 15 de febrero de 814, será una de las primeras atenciones su persecución, si voluntariamente no quieren tomar partido, y los que fueren aprendidos, se destinarán con acento las obras públicas, para evitar los daños que ocasionarían con acento las nuevas poblaciones, gentes tan perjudiciales, debiendo ser tan activa y vigilante esta disposición que imponga respeto, y con acento virtud de ella, vivan seguros todos los ganaderos y hacendados del departamento, que puedan entregarse sin recelo con acento sus respectivas labores. Levantados los planos, hecha la población, y destinados los pobladores, se forma el padrón de su vecindario en un libro maestro, que deberá estar firmando por el jefe y su segundo, en él ya constará la delineación del pueblo, nombres de sus calles, número de casas, y la que con acento cada poblador cupo y ocupa, teniendo agregado un plano topográfico con acento su fin, para la más exacta inteligencia. Encabezando este libro el jefe comisionado, de orden del señor gobernador, y el título de villa o ciudad que antes haya tenido orden de ponerle, cuyo libro, planos, y dimas que convengan remitir con acento la superioridad para su aprobación, deberán dirigírsele originales, como también las ordenanzas de policía que se crean convenientes para su modificación o ampliación, según pareciere con acento la superioridad. Entre tanto habrá solo un capellán castrense, que administre los sacramentos con acento los fieles con la dotación correspondiente, cuyo nombramiento convendrá recaiga en persona de respeto, y disposición proporcionada con acento las necesidades que presenta una nueva población, cuya doctrina y ejemplo, modere la pravedad de unas familias escasas de civilidad y trato de gentes, y que, si es posible, sea de genio creador. Cuando ya esta población haya desenvuelto sus principios de agricultura, y que de ella saque su subsistencia y sea capaz de subministrarla con acento la siguiente en línea, procurará el jefe emprenderla, comunicando antes con el gobierno las medidas de su disposición, manifestádole el estado de aquella primera, por si conviniere darle una nueva forma de gobierno político, o hacerla reconocer por comisionados de su satisfacción, que impuestos de las localidades y progresos de que fuese susceptible, le informen sin equivocación la verdad de lo obrado. La compañía de su dotación, y oficiales de ella, quedarán igualmente señalados, y aunque según convenga, deberá marchar la más fuerza, esto deberá entenderse provisionalmente, pero que su fija residencia habrá de ser en aquella fortaleza, así por el resguardo en la defensa de enemigos, como por el orden y persecución de vagos, e igualmente para estar más con acento la vista y cuidado de sus familias y labores, que teniendo, como deben, la cualidad de vecinos y arraigados, defenderán más ahincadamente sus hogares y propiedades, y serán las mejores centinelas contra toda clase de personas que se introduzcan en su jurisdicción, y puedan ser sospechosas, que por tales se tendrán las que se encuentren sin recaudos para su tránsito, y siendo inflexibles en esta medida política, bien presto desaparecerán los mal entretenidos y ociosos, y se establecerá la sana moral, virtud, orden político y civil en la primera nueva población. Entre tanto se establecen fondos del común para dotación de escuelas, no podrán estar sin ellas, y será uno de los primeros cuidados del que les instruya en las primeras letras y doctrina cristiana, les incline al cultivo y labranza de las tierras por vía de entretenimiento. Para ello se señalará un terreno con el nombre de vivero, en donde siembren y cultiven de todas legumbres y flores, y principalmente de árboles frutales de conocida utilidad. Estos ensayos, que al mismo tiempo que hacen la daberchan de los niños desde sus primeros años, los dejan instruidos y aficionados, para ejecutarlo con aprovechamiento en su mayor edad.
Debe darse solar y tierras al que quiera avecindarse en dicha población dentro del primer año de su fundación, si es casado, y no se le dará al soltero si no fuere artesano, pero a con acento unos y otros con la precisa condición de residir 10 años, y antes no podrá vender ni enajenar su propiedad, y lo que en ella hubiere adelantado, y en caso de retirarse perderán todo lo obrado, y quedará en favor de la comunidad. Desde el día en que se publicare solemnemente la aprobación del padrón, repartimientos y propiedades asignadas, con el nombre y titular de ciudad o villa, deberán correrles 10 años a con acento sus pobladores, libres de todos derechos, en los frutos de sus cosechas, ramos de su industria, diezmos y primicias, y lo mismo de todos los efectos y frutos que necesite extraer de la capital para su consumo, atendiendo a con acento los muchos costos que unos y otros deben tenerles en sus conducciones. Debiendo ser un nuevo departamento militar y político del Salado Alese, a con acento cargo de este jefe comisionado, es uno de los puntos más importantes de su comisión levantar el plano topográfico de aquellos terrenos, para que se distribuyan en justicia a los pobladores con preferencia, y sin perjuicio de los hacendados ya establecidos, porque siempre debe tenerse muy en consideración a su trabajo impendido, a con acento sus fondos puestos en ellos, y a su disposición y facultades, porque esta medida precautiva de enormes posesiones, y de evitar los simulados patrimonios feudales, no es ni puede entenderse para destruir ni arrancar, al contrario, es para edificar y plantar. Podrán ser, y en efecto son necesarias, establecer varias poblaciones subalternas, desde el Salado a la población capital, y éstas no se verificarán si se enajenan campañas inmensas que lo embaracen. La falta de este orden tiene sembradas nuestras campañas de familias incultas, que como los hijos de Noé se han dilatado en un mundo desierto, y hoy llaman toda la atención del gobierno para poderlas establecer civilmente. La falta de propiedad, aunque una posesión inmemorial se la haya dado, hace que anden errantes, porque se apareció un propietario por una reciente denuncia, que o los desaloja o hace feudales. De este desgraciado principio nacen las despoblaciones, la ruina del Estado, y la muchedumbre de males y enormes excesos que se cometen, con los cuales están tan avenidos y familiarizados, que parece peligra la verdad si no los viésemos casi desnudos, endurecidos con las intemperies, e insensibles a con acento sus males. Este género de vida, adoptada por la clase de gentes referida, y perpetuada como herencia de padres a hijos, hace que la repetición de actos hostiles se haya hecho en ellos un hábito de robar y matar, y que siempre huyendo de la población sin respeto y autoridad, se entreguen a con acento una vida feroz y salvillo. Este remedio indicado para el arreglo de estas campañas, y que solo quedó en los primeros pasos de su desenrolle, debe llevarse a debido efecto, pero mientras esto sucede, no debe permitirse se inficionen y contaminen las nuevas poblaciones y sus jurisdicciones, si el Estado ha de recibir todo el incremento y riqueza que le presentarán unos brazos ahora inútiles por falta de dirección. El armamento, municiones y útiles, y subsistencia de esta expedición estaban detallados, y cuando ya no existan unos, y otros no puedan realizarse de los fondos de la municipalidad en que estaban consignados, puede ser difícil arbitrar otros, hasta que las mismas nuevas poblaciones presenten uno exclusivo para sus adelantos, que tampoco lo creo inaccesible. Cuando las observaciones que dejo hechas no se estimen oportunas al fin que me he propuesto, al menos espero que se reciban como unos sentimientos de sinceridad, y deseos del bien general de la provincia y Estado, cuya felicidad he procurado siempre con el mayor anhelo, y por todos los medios posibles. Una estrepitosa mutación de gobierno, que de ordinario arrastra la efervescencia popular, y da ansia con acento la emulación para que ejercite sus pasiones innobles, ¿ha podido acaso ejercitar sobre mí la tropelia y prisión injusta que sufrió mi persona el 16 de abril próximo pasado, y que, conducido después de uno a con acento otro calabozo, me separase por fin a con acento un confinamiento, y desde allí al presente, sin dárseme otra causa que el imperio de las circunstancias? Yo, bien cierto de mi inocencia, he guardado obediencia y respeto a con acento las autoridades y un silencio profundo,
porque entendí que el imperio de las circunstancias que me indicó la superioridad en su oficio de 30 del mismo mes, era lo mismo que señalarme que los efectos de la revolución no permitían otras discusiones. Pero convencido yo de la necesidad de buscar en Sánchez a con acento nuestras fronteras, y que sin retardo debería verificarse, no he podido dejar de manifestar por medio de los apuntamientos que quedan hechos, cuanto me ha parecido oportuno al logro de aquella interesante obra, sea quien fuese el ejecutor de ella, pues sobre la experiencia y conocimientos que me han marcado las sendas que parece deben seguirse, será fácil determinar las operaciones ulteriores que aseguren el propuesto fin, quedándome la satisfacción, de que en medio del confinamiento, no he podido mirar con indiferencia todo lo que es en beneficio común, y en honor del superior gobierno a con acento quien dirijo esta memoria, desde este pueblo de Morón, a 8 de marzo de 1816. Pedro Andrés García. Informe sobre la necesidad de establecer una guardia en los manantiales de Casco, o laguna de Palantelen. Esmo. Señor Delegado Directorial. En las memorias de 26 de noviembre de 1811, de 15 de febrero de 814, y de 8 de marzo de 816, no me contraje a con acento exponer la necesidad que había de formar una guardia y población en los manantiales de Casco o laguna de Palantelen, por hallarse acordada esta determinación desde el año de 1810, a con acento virtud de informe que hice a con acento la superioridad desde aquel destino, cuya resolución se me comunicó oficialmente, y su tenor es como sigue: enterada esta Junta del Oficio de VS de 26 de octubre último, en que propone se establezca guardia y población en la laguna de Palantelen en que se hallaba, ha resuelto se encargue a con acento VS que proceda a con acento su formación oportunamente, tomando las medidas conducentes al efecto, lo que ejecuto de acuerdo de ella, para que realice VS esta determinación. Dios guarde a con acento VS muchos años. Buenos Aires, 3 de noviembre de 1810, Cornelio de Saavedra, Dr. Mariano Moreno, secretario. Las ventajas de esta guardia y población en los manantiales de Casco no pueden calcularse sin conocer su situación, y las que tienen las guardias de Luján, Fortín de Areco, Salto y Rojas. Esta laguna está situada en 35 grados 12 de latitud, y a con acento distancia austral de la guardia de Luján 22 leguas, de 18 y 20 de Areco y Salto, y poco más de la de Rojas, y al este del río Salado. Los campos intermediarios de las citadas guardias hasta aquel punto, son los que mantienen las boyadas que llaman de invernada, y los que contienen las mejores estancias, por sus abundantes y fuertes pastos, pero con la desgracia de estar francos al enemigo, y donde ejercitan sus incursiones libremente como de ordinario las experimentan, sin arbitrio para repararlas, por la distancia a con acento que quedan al N dichas guardias, y, lo que es más, sin fuerzas para impedir a con acento los indios tales hostilidades. Aquel punto, bien guarnecido y poblado, pone a con acento cubierto los pueblos y haciendas referidas, por hallarse casi a igual distancia de todos, y sus partidas de descubierta, por derecha e izquierda, embarazarían siempre toda agresión que meditase hacer el enemigo. Siguiendo la misma línea austral, y a lo de Palantelen saldrían las guardias de Rojas y Mercedes sobre las lagunas del Tigre y del Milagro, quedando reparadas con sus fuertes de las invasiones que ahora sufren, y que no son por su nulidad defendibles. De este modo se aseguraría el camino que hoy llaman de afuera, que sirve a los carruajes comunes, y aun a con acento la posta, mejoraría el fuerte de Mercedes, y saldría de su situación tan calamitosa, que no permite pastos y aguas, y está reducido para existir, a con acento que cada 6 u 8 días le socorran con bastimentos. La nulidad absoluta de las que llamamos guardias, es tan notoria a todos, que nadie deja de conocer, que ya no les ha quedado más que el nombre de que lo fueron, pues ellas no tienen dotación de tropa, armas ni trincheras. Las poblaciones ruinosas que aún se conservan, podrían adelantar, cuando las haciendas y labranzas de sus vecinos quedasen aseguradas con los nuevos fuertes, dando a con acento aquellos fuertes mejor forma y policía, en Reisa han de ser de tránsito a las provincias interiores,
cuya circunstancia se recomienda mucho para que progresen. El fuerte de Mercedes avanzado al S al punto que queda explicado, forma la línea limítrofe con la provincia de San Fe, descendiendo desde la laguna de Milagro a con acento la cañada de Cardoso, que con las vertientes de esta recibe las primeras aguas el arroyo, que llaman del medio, que con su cauce sirve de demarcación, y señala las respectivas jurisdicciones en su curso, hasta hacer su confluencia en el Gran Paraná. Entonces este mismo fuerte, más avanzado al S que Melinque, amparaba a los viajeros, y asegurándoles el tránsito hasta el Saladillo de Ruiz Díaz, aventajando el camino de Mendoza como 20 leguas, retardaba estas mismas por ahora el del Perú, pero cuando, como es de esperar, volviesen las cosas a su antiguo curso, se verían las mejoras de esta operación. El Estado, poblaciones y provincias, tocarían un progreso hasta ahora no solo desconocido, sino que era considerado entre las cosas difíciles y de remota esperanza. Los terrenos que median desde Melinque e India Muerta, hasta el río Cuarto, son feracísimos de pastos y no muy escasos de aguas, pero que nunca los hacendados se han atrevido a cultivarlos, por estar indefensos al enemigo de quien siempre han sido combatidos, y no se han considerado seguros los mismos viajeros de posta. Adoptada esta disposición, se consultan infinitos bienes en favor de la humanidad, de los pueblos territoriales, de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Cuyo. Se asegura el tránsito del comercio con el Perú y Chile, y toma la de Buenos Aires la parte que le toca en su suelo, quedando la gloria al superior gobierno de las Provincias Unidas, haber sacado, en el término de mayor premura a con acento que ha querido reducirle el genio de la discordia, los frutos más ventajosos de sus meditaciones, y una felicidad pública, que no ha podido estar a los alcances ni del enemigo infiel, ni de los que lo son del orden y prosperidad común. Estos últimos presentan en su terquedad una observación al parecer necesaria, sobre poner coto, o término a su avanzada temeridad y hostil procedimiento. Ellos, con una conducta inmoral y devastadora, han arrasado sus haciendas y poblaciones, tratan a con acento viva fuerza de destruir nuestros campos y vecinos, y de poner en ellos su ferocidad y barbarie, auxiliándose de los mismos bárbaros infieles. Han obligado al superior gobierno a poner en movimiento y dirección hacia ellos, los ejércitos destinados a con acento más altos fines y nobles objetos, pero como el desenlace de estas ocurrencias puede ser de más costo y tiempo, que el que podría invertirse en una línea de fortificación en la de sus límites, pudiera ser oportuno formar pequeños reductos en la casa de construcción que hay en dicha línea, y formar algunos de nuevo si fuese necesario, reconociendo antes las localidades y distancias. Facultativamente, para calcular sobre ellas la fuerza y gastos necesarios. Yo me ofrezco a hacer este servicio de reconocimiento de línea, y, por las distancias que resulten, manifestar facultativamente en un plano sus localidades con las dimas noticias, que sin equivocación envíen idea más cierta a con acento la superioridad para las ulteriores determinaciones que tenga a con acento bien tomar, dándoseme para todos los auxilios de un facultativo y dimas necesario a con acento este propósito. He procurado en este último punto, como en todos los dimas, no omitir diligencia ni circunstancias relativas a con acento la comisión de campaña que ha estado a con acento mi cargo, con las reflexiones que me han parecido oportunas al intento, para que de todo pueda hacer uso esta delegación directo urial de la misma campaña, o de lo que crea conveniente en uso de sus facultades. Dios guarde a con acento V muchos años. Villa de Luján y julio de 2015 de 1819. Esmo. Señor Delegado Directo Urial. Pedro Andrés García. Esmo. Señor Delegado Directo Urial de Campaña, de Cornelio de Saavedra. END of the Project Gutenberg Evoque Nuevo Plan de Fronteras de la Provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816. Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works to protect the Project Gutenberg marca registrada concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg marca registrada Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg marca registrada Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg marca registrada Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg marca registrada Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg marca registrada Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. See paragraph 1e below. 1.c de Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg marca registrada Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. One de the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg marca registrada work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1:1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg marca registrada license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1:2. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1:1 through 1:7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg marca registrada trademark as set forth in paragraphs 1:8 or 1:9. 1:3. If an individual Project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1:1 through 1:7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1:4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg marca registrada. 1:5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1:1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg marca registrada license. 1:6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg marca registrada work in a format other than plain vanilla SCI or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla SCI or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1:1. 1:7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg marca registrada works unless you comply with paragraph 1:8 or 1:9. 1:8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare,
your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg marca registrada works. 1-9. If you wish to charge or distribute a Project Gutenberg marca registrada electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1F1F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg marca registrada electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1F3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law.
The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg marca registrada electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg marca registrada electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg marca registrada work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg marca registrada work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg marca registrada. Project Gutenberg marca registrada is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg marca registrada as goals and ensuring that the Project Gutenberg marca registrada collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg marca registrada and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation CIN or Federal Tax Identification Number is 64 a 6.221.541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801, 596 a 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and the official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg marca registrada depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States.
US allows allowance and pause small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg. Marca registrada. Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Marca registrada. Concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg. Marca registrada. A box with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg. Marca registrada. A box are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the USA unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep a box in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg. Marca registrada, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Fronteras de la provincia de Buenos Aires, proyectado en 1816, con un informe sobre la necesidad de establecer una guardia en los manantiales de Casco, o Laguna de Palantelen. Por el coronel de Pedro Andrés García. Primera edición, Buenos Aires. Imprenta del Estado. 1837. Proemio al Plan de Fronteras de García. Nuevo Plan de Fronteras. Poblaciones. Informe sobre la necesidad de establecer una guardia en los manantiales de Casco, o Laguna de Palantelen. The Full Project Gutenberg License, PGI, PG2, PG3, PG4, PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7, PG8, PG9, PG10, PG11, PG12, PG13, PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG19, PG20, PG21, PG23, PG24, PG25, PG26, PG27.